Muchísimas gracias, José. Espero que se esté compartiendo. Sí. De acuerdo, estupendo. Disculpad que me ha pasado cosas con mi sobrino y hacer de canguro. Le he tenido que sobornar poniéndolo a jugar a Fortnite. Así que voy a ser lo más breve posible porque también el tema que he cogido es un poco denso y además es que vamos francamente mal de tiempo. Yo lo que voy a hacer es exponer cómo se ha desarrollado ciertas tendencias o ciertos tópicos acerca de la conquista de México a través del cómic y cómo al final se puede hacer una lectura comparada para invitar a los estudiantes a desarrollar una cierta reflexión crítica acerca de todos este tipo de relatos que siempre son muy consumidos y que están siempre eh, mencionados cuando tratamos la leyenda negra de España en Latinoamérica. Sobre todo porque la conquista de México es uno de los temas estrella que es muy problemático, pero también terriblemente fecundo. Es decir, hay muchas series, libros, películas, documentales, pero también es una de las temáticas más producidas en el cómic a lo largo del siglo XX y parte de lo que llevamos del siglo XXI, pese a que el quinto centenario de la conquista de México fue muy anticlimático en términos de producción de historieta, porque realmente era mala prensa, no había ayudas, no había estímulos por parte de ningún ministerio para poder crear y publicar nuevas historietas. Pero esto también, bueno, pues es lo que es el signo de los tiempos y no podemos hacer nada. Ahora es bien, las diferentes versiones que hemos tenido a lo largo del tiempo nos permiten tener, bueno, pues una oportunidad para fomentar una lectura comparada y, como he dicho antes, crear un cierto pensamiento crítico acerca de lo que tenemos todos estos relatos sobre el pasado. Para empezar, podemos encontrar historietas que nos llevan tan lejos hasta el 1941, mismamente procedente de España. Voy a ir alternando entre España y México conforme se van publicando a lo largo del tiempo para que nos hagamos una idea de cómo este relato va modificándose. El País de los Tesoros, la historia de Hernán Cortés, es un pequeño tomito de 20 páginas, pero que ya nos invita a ver cómo primero los aztecas son prácticamente indios sioux, ¿no? Estereotipados de la conquista del salvaje oeste, pero también solamente aparecen españoles. Los españoles y Cortés a la cabeza siempre va a ser prácticamente el único personaje castellano que va a tener voz y voto en toda la historieta. Algo que continúa en sucesivos relatos y que, bueno, se empezará a romper muy recientemente. Otro título que se publica ya en el 55, han pasado 14 años, lo cual muestra también un poco la producción que hay sobre temática histórica en España. Habla ya de por sí solo solamente cómo los españoles prácticamente ellos solos conquistan México. De hecho, cuando tienen que retirarse tras la Noche Triste, se retiran a Tlaxcala, donde allí están sus aliados. No están con ellos, están en Tlaxcala y se tienen que ir a refugiarse en su ciudad. Pero la contraparte, que sale al año siguiente, con Aventuras de la Vida Real, una colección muy interesante, tenemos aquí también a Hernán Cortés, donde, por lo visto, se le considera como un dios, ¿no? El Quetzalcóatl. Si hay alguien, por favor, que tiene ahí el audio abierto, quíteselo porque me está distrayendo un poco. Donde aparte aparece Moctezuma como un hombre muy superficioso que le entrega prácticamente las llaves del reino. Esto también plantea una nueva discrepancia en el relato. Los españoles se consideran a sí mismos dioses, pero Moctezuma lo cree, pero no está completamente seguro. Sin embargo, está triste porque prevé que el fin de los tiempos va a llegar. Pasamos a otra publicación ya. Esta es muy interesante porque no viene de México ni de España ni de ningún otro país latinoamericano, sino proviene de Estados Unidos, de Classic Illustrated, de la editorial Kilborn, que además tiene una adaptación de una crónica que es real, la de Bernal de Castillo, la historia verdadera de la conquista de Nueva España. Esto es un mega pedazo de tomo, un ladrillazo literario que cualquiera que lo lee puede ver muy bien cómo se trata la conquista de México, no desde los ojos de Cortés, no como lo cuenta él, no como lo contaría una crónica oficial, sino como la perspectiva del soldado a pie que lo acompaña a él y ve cómo se beneficia él de todas las recompensas, mientras que los soldados que han hecho realmente posible esa conquista, pues bueno, pues siguen pobres como ratas. Es actualmente el único título que vamos a ver a continuación del siglo XX que tiene posibilidades serias de ser reeditado, ya que la colección en la que se enmarca, Clásicos Ilustrados, está siendo reeditada, aunque dependerá, imagino, de las ventas. Y esto es muy interesante porque comparte obras con Moby Dick, con los Tres Mosqueteros y tal, pero de repente te ponen una crónica histórica real, lo cual, bueno, pues es muy llamativo. Muy llamativo porque además las escenas de acción se puede ver que es muy interesante, pese a que aquí los materiales escaneados son un poquillo, bueno, regulinchi.
Pasamos, o mejor dicho, volvemos a una única biografía que tenemos de Cuauhtémoc, que es el sucesor de Moctezuma, que muestra una nueva realidad, que es, o un nuevo elemento, que es la viruela como factor debilitante de toda la resistencia ante la conquista española de México. Y esto es interesante porque realmente es lo único que consigue que Tenochtitlan, por ejemplo, termine cayendo ante el invasor castellano. Por supuesto, aunque avanzamos hasta ya 1998 y volvemos otra vez a un relato monopolizado por los autores españoles, tenemos a un Moctezuma patético, ahí el que vemos a Cuauhtémoc, que está mirándolo ahí de reojo, que, bueno, no está contento con su líder, que sea tan supersticioso y que crea que realmente Quetzalcóatl va a venir para quitarle el trono. Bueno, pues tenemos otra vez, recuperamos esos relatos muy antiguos, o mejor dicho, más estereotipados, donde los españoles prácticamente ellos solos conquistan todo, donde se muestran con mucho valor, pero también hay bastante amor por el oro. ¿Qué pasa aquí? Porque no sé. Ahora, de acuerdo. Como aquí aparte se ve también cómo los siguen considerando como dioses. Algo que, sin embargo, no evita que luego sean masacrados prácticamente en la noche triste, y que además los propios aztecas realicen acciones de guerrilla, como por ejemplo sabotear los puentes por los cuales los españoles van a escapar. No solamente vamos a hablar de hombres, ¿no? No vamos a hacer esto un campo de hortalizas, sino también tenemos personajes femeninos que empiezan a asomarse, como por ejemplo la siempre con muy mala fama, la Malinche, dama de la conquista de México, que viene de la colección de mujeres célebres, ya en el 73, donde tomamos una perspectiva de género, pero yo no lo recomendaría como un uso didáctico sobre cómo es la mujer dentro del imperio mexica, porque realmente, bueno, aparte de que ella es maya, no es su papel incluso dentro de su propia biografía, no es muy destacado. Sirve para ver puntos de vista o la labor traductora, pero realmente no lo utilizaría yo para este tipo de fines didácticos. Pese a que, bueno, tenemos ahí, por lo menos aparece que en anteriores biografías no lo hacía, lo cual, bueno, pues es un cambio para bien. No obstante, la verdadera cambio o el cambio de paradigma que se da en estos relatos ocurre, por supuesto, tenía que ser únicamente desde México, ya en el año 1980 con Historia de un pueblo, México, donde tenemos el punto de vista de Cuauhtémoc, que ve otra vez toda la defensa de Tenochtitlan y cómo vienen. Y él es el primero que se da cuenta de que esta gente no son dioses, son humanos y que además les gusta el oro más que un tonto un lápiz. Con lo cual hay que ver cómo se puede lidiar con este invitado no deseado y hacer que se marche. Por supuesto, la cosa no acabará bien. Al final, la viruela acaba empañando cualquier tipo de posibilidad de victoria y acaba siendo sometido y tomado prisionero por Cortés. Una nueva, y aquí entran los franceses con una nueva versión que tenemos en Grandes Héroes, donde Moctezuma dice a Cortés como el dios del viento y del saber y le coloca collares y tal. Pero es el punto de vista castellano, o mejor dicho, europeocentrista, el que dice, bueno, solamente los dioses podían ser acogidos dentro de Tenochtitlan con tanta fiesta, ¿no? Y tanta pompa. Bueno, eso es algo que realmente luego se va a ver cómo se va a discutir en posteriores relatos. No me voy a adelantar, porque lo interesante aquí es que por primera vez se dice cuántos son los españoles y cuántos son los indios aliados que sí están presentes en el relato, sí que están allí, sí que combaten a su lado y sí que también mueren a su lado. Son 10.000 indios frente a 550 españoles, que son los que realmente van a parecer que comandan el ejército, pero realmente en la práctica no lo hacen. De hecho, los propios indios tienen su propia agenda y se dedican a masacrar a los defensores de Tenochtitlan y se van a saldar viejas venganzas y deudas que tienen pendientes con ellos. De hecho, el tesoro es saqueado, pero no por los propios españoles, sino por sus aliados. Relatos del Nuevo Mundo, ya en el quinto centenario del descubrimiento de América, es interesante porque son los españoles los que ellos mismos se dedican a desmitificar o a desmentir esta creencia de que ellos son los dioses. No, ellos son vasallos del rey de España, Carlos V. Algo, sin embargo, que no evita que también se vuelva a repetir esa creencia de que al ser recibidos en Tenochtitlan son recibidos como dioses. Bueno, eso ya va a cambiar totalmente en nuestra nueva interacción del mercado franco-belga con Quetzalcóatl, que sí que es un cómic muy malo. Yo reconozco que históricamente le da 3 patadas a la historia y mejor para esto no. Y ya entramos en una temática de género, porque la protagonista es la Malinche, y a lo mejor podría servir si no fuera porque el autor
es muy malo. O sea, ni siquiera serviría ni para una perspectiva de género sobre la violencia ejercida sobre la mujer azteca. Porque la violación, la cultura de violación que se impone sobre el imperio azteca, y a la que se somete prácticamente a la protagonista en todos los números, en los 7 números que tiene, no creo que sea real, y yo creo que es más un fetiche del propio autor que una realidad histórica concebida. Entramos en el siglo, por fin, 20, pero han tenido que pasar prácticamente 20 años con esta 3 historia. minutos, Jacobo. Sí, terminando ya. En la conquista, donde se ve que los aliados no están contentos con que Tenochtitlan se vaya a convertir en la capital del nuevo virreinato, porque además ellos pensaban que lo iban a destruir y se iban a librar de los mexicanos, pero resulta que los mexicanos están ahí y además van a ser los que controlen de nuevo el territorio, mediante los pactos con los conquistadores. Una desilusión bastante profunda, aparte de, bueno, la llegada de la viruela, que también arrasa con la población. Entramos ya en el quinto centenario y esto es muy interesante porque por primera vez en España se le da a Moctezuma una biografía específicamente para él, donde se le caracteriza como una persona culta, inteligente, que no se cree que son dioses, pero que tiene una posición delicada políticamente y que no puede y que está más preocupado porque sus aliados o los pueblos sometidos lo vean débil y se alcen en armas contra él, que contra la posibilidad de que sea Quetzalcóatl, lo cual tiene que agasajar a Cortés para poder librarse de él, con la esperanza de no debilitarse en el proceso. Los cómics que se cuentan del quinto centenario, estos 3 que se publican en este marco, no cuentan la conquista de México, pero sí que reflejan partes. Son interesantes, si bien son lecturas parciales. Por ejemplo, La Noche Triste cuenta una lectura completamente ficticia del propio evento, y Soy la Malinche es una interesante obra, pero que realmente es otra historia ficticia, biografía ficticia sobre el personaje de la Malinche, pero sí que sirve como didáctica de género en el aula y es bastante recomendable. Vamos a terminar ya, por tanto. Yo considero que el cómic es una herramienta más para enseñar historia, pero también comunican mensajes, ideas que muchas veces son estereotipaciones de la realidad y que además pueden ser leyendas negras o leyendas rosas según el autor y país o el contexto de origen de producción. Aquí hemos visto, por ejemplo, cómo se insertan no solamente la viruela, sino también los aliados de Cortés, que son los que realmente conquistan y asaltan y cometen muchas atrocidades, pero también la idea ficticia de que eran dioses. No todos se lo creían, si no, no hubieran llegado a luchar. Esta comparación, esta lectura crítica, ayuda sobre todo a tener un pensamiento crítico. Hay que desconfiar del relato, no te cuentes todo lo que no te creas todo lo que te cuenten, perdón, contrasta la información. Y sin querer tampoco alargarlo mucho, voy a concluirlo aquí, perdonad.